Un alcalde poderoso y temido, con más de 20 años en el poder, un niño que solo buscaba ser tratado con dignidad, y una lección que cambiaría para siempre la historia de un pueblo. Pero lo que nadie esperaba era que la verdad, esa que tanto trató de ocultar, fuera la que lo derribara en su propio juego. ¿Te atreves a descubrir cómo el karma puede ser más imparable que cualquier política de odio? Era una mañana cálida de principios de verano, y el pueblo de Valle Verde despertaba con la tranquila rutina de siempre. En su plaza principal, las cafeterías abrían sus puertas a los pocos turistas que visitaban la zona, mientras que los residentes se disponían a hacer su trabajo diario. En este pequeño pueblo, el tiempo parecía haberse detenido. No había prisas ni grandes proyectos, solo un día tras otro de la misma vida apacible. Sin embargo, algo oscuro se cernía sobre esa calma superficial. El alcalde de Valle Verde, Guillermo Pérez, era una figura conocida por todos. Con su rostro siempre serio y su postura rígida, había sido el líder del pueblo durante más de 20 años. Su estilo de gobierno era autoritario y algo retrógrado, pero eso no le había impedido mantenerse en el poder. Para muchos, Pérez era una figura intocable, casi un símbolo del pueblo, una parte de su identidad. Pero había algo en el que algunos no podían pasar por alto, su actitud con las personas que no se ajustaban a su visión del mundo. Una mañana, mientras las calles comenzaban a llenarse de niños y adultos, Guillermo Pérez se encontraba en su despacho en el ayuntamiento. El sonido de su teléfono interrumpió su lectura. Era un tema que ya le había estado rondando la cabeza, la expansión de un pequeño centro educativo que había comenzado a atraer a más niños de familias inmigrantes. Algunos de ellos, de ascendencia africana, habían empezado a estudiar allí en los últimos meses. A pesar de las quejas de varios de los vecinos más conservadores, Pérez había logrado mantener la calma en el asunto. Al menos hasta ahora. Hola, dijo, con voz áspera, al contestar el teléfono. Era Claudia, una de las maestras del centro educativo, quien le informaba que una de las familias que había llegado recientemente estaba buscando inscribir a su hijo, un niño llamado Daniel, que se había destacado en su rendimiento académico. Alcalde, quería comentarle que el niño ha sido un ejemplo para los demás, está avanzando en sus estudios con gran rapidez, dijo Claudia, con una mezcla de entusiasmo y preocupación en su voz. A pesar de que no lo dijo de manera directa, sabía que Guillermo Pérez no compartía el entusiasmo por este tipo de noticias. Guillermo suspiró, notando cómo el calor de la conversación comenzaba a molestarle. Claro. Un niño más que viene a invadirnos, ¿no? Respondió con sarcasmo. ¿Y cómo va eso de integrarlos a todos en la misma aula? ¿Les va bien a esos niños en tu modelo inclusivo? Claudia no sabía cómo responder a ese tono mordaz. Pero, antes de que pudiera decir algo más, él colgó sin más. En ese preciso momento, fuera del despacho, un niño pequeño de piel oscura, con una mochila grande y un cuaderno bajo el brazo, caminaba hacia el ayuntamiento con la esperanza de entregar una carta de su madre. El niño, Daniel, había sido un alumno ejemplar desde su llegada a Valle Verde, y aunque algunos de sus compañeros lo miraban con curiosidad y otros con desdén, él nunca dejó que eso lo afectara. Daniel estaba acostumbrado a los prejuicios, a la desconfianza de los adultos, a las miradas rápidas que lo evaluaban sin conocerlo. Sabía que la gente pensaba que, por ser negro, debía ser de alguna manera diferente. Pero él tenía algo que muchos no veían, un corazón puro y un deseo de superación. Cuando entró en el ayuntamiento y se acercó al mostrador, uno de los asistentes, al verlo, le dijo de manera cortante: «Aquí no es lugar para niños, ¿qué quieres?». Daniel, sin perder la compostura, levantó la carta y la extendió hacia el asistente, explicando que debía entregarla al alcalde, como le había pedido su madre. El hombre la miró sin mostrar simpatía alguna y la tomó sin decir una palabra. Mientras tanto, en el despacho de Guillermo Pérez, la tensión aumentaba. De repente, la puerta se abrió de golpe. «¿Tienes a un niño aquí?», gritó el asistente, haciendo un gesto hacia Daniel, que estaba de pie, esperando pacientemente a que alguien lo atendiera. Guillermo levantó la vista con irritación.
¿Qué es esto?, dijo, mirando al niño que, sin decir palabra, seguía con la carta en las manos. ¿Por qué no están en la escuela? ¿Qué haces aquí, mocoso? Sus palabras salieron con desprecio. Daniel sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. Sabía que este tipo de reacciones eran comunes, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a tolerarlas. Vengo de parte de mi mamá, para entregarle esta carta, dijo, con voz suave pero firme. Pérez se inclinó hacia adelante en su silla y, antes de abrir la carta, miró al niño con una sonrisa burlona. Sus ojos recorrían la piel oscura de Daniel como si fuera algo extraño, algo que merecía ser examinado. Luego, soltó una risa seca y, sin decir palabra, comenzó a leer la carta en voz alta, mientras el tono de su voz cambiaba a uno más agresivo. Querido alcalde, espero que pueda ayudar a mi hijo a tener una educación digna, sin que lo discriminen por su color de piel. Pérez miró al niño, y su sonrisa se hizo aún más amarga. ¡Qué ingenua esta mujer! Debería estar agradecida de que su hijo tenga una oportunidad aquí, dijo, lanzando la carta hacia el escritorio. Daniel no dijo nada. Solo se quedó de pie, esperando. La humillación lo quemaba por dentro, pero se negó a llorar frente al alcalde. Pérez, al ver que el niño no se inmutaba, sintió que era el momento de imponer su poder. Se levantó de su silla y se acercó a él. A un paso de distancia, le dijo con voz baja pero llena de veneno. Deberías volver a tu país. Esto no es para gente como tú. ¿Sabes lo que la gente piensa de ti aquí? ¿Sabes lo que te están diciendo? No eres bienvenido, Daniel. Y no importa cuánto intentes encajar, siempre serás un extraño aquí. Daniel finalmente miró al alcalde a los ojos, su pecho hinchado de orgullo y tristeza. Mi mamá me dijo que, al final, todos somos iguales. Y que el color de mi piel no define lo que soy ni lo que puedo hacer, respondió, con calma. Pérez hizo un gesto con la mano, como si las palabras del niño no tuvieran importancia. Con un último vistazo despectivo, se volvió hacia su escritorio. Pero, antes de que pudiera dar por terminada la conversación, algo inusual sucedió. El teléfono del alcalde comenzó a sonar insistentemente. Estaba a punto de ignorarlo, pero una intuición le indicó que debía responder. Tomó el auricular, y al instante, su rostro se transformó. ¿Qué?, dijo, con el ceño fruncido. ¿Estás seguro? Daniel no entendía qué pasaba, pero vio como el alcalde, al escuchar lo que le decían, se ponía cada vez más pálido. La sonrisa burlona se desvaneció, y la rabia empezó a desbordarse en su rostro. Guillermo Pérez, en ese momento, había cometido un error. Uno que, en su propia arrogancia, jamás imaginó que podría ser tan devastador. El teléfono del alcalde seguía sonando insistentemente, y ahora, Guillermo Pérez ya no podía ignorarlo. Cada vez que escuchaba el tono grave del hombre al otro lado de la línea, sus ojos mostraban más preocupación. ¿Qué?, repitió, mientras Daniel, sin decir palabra, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y cautela. El niño ya intuía que algo estaba ocurriendo, algo que no podía comprender del todo, pero que, de alguna manera, parecía relacionado con la actitud que había mostrado el alcalde hacia él. Pérez comenzó a caminar de un lado a otro por su despacho, el teléfono pegado a su oído. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, como si tratara de escapar de una verdad que le estaba alcanzando. La conversación fue breve, y al final, él soltó el teléfono con un golpe seco sobre el escritorio. Sin poder ocultar su ira, se giró hacia el niño. «¡Lárgate de aquí!», gritó, con una explosión de rabia que parecía liberar todo el veneno acumulado en su interior. Daniel, con los ojos bien abiertos, recogió su mochila y dio media vuelta para irse. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la oficina, el alcalde, con un tono mucho más bajo pero igual de hiriente, le lanzó una última frase. «No te olvides, niño, que te deberíamos agradecer el que te dejemos estar aquí. Nunca vas a ser uno de nosotros». Las palabras golpearon a Daniel, pero él no respondió.
Dio un paso hacia la puerta y salió del despacho. En ese mismo instante, la situación de Guillermo Pérez dio un giro inesperado. En la otra parte de la ciudad, se encontraba un pequeño grupo de periodistas investigando un caso que había quedado bajo el radar durante los últimos meses. Varias denuncias habían llegado a su redacción, pero la mayoría de las personas temían hablar. Sin embargo, una fuente confidencial decidió hablar. El alcalde Pérez había estado vinculado a varios escándalos de corrupción relacionados con contratos públicos para la construcción de viviendas en las zonas periféricas del pueblo. A lo largo de las últimas semanas, una serie de documentos habían sido filtrados y comprobados. El dinero destinado a la construcción de viviendas había sido mal gestionado y, en algunos casos, desviado a cuentas personales. Además, algunas de las empresas contratadas para los proyectos nunca habían completado los trabajos, pero los pagos se habían realizado puntualmente. Esa misma tarde, cuando Guillermo Pérez intentaba recuperar su compostura después de su encuentro con Daniel, las noticias comenzaron a llegar a los periódicos locales. Los periodistas habían destapado el escándalo, y la historia se estaba difundiendo rápidamente. En cuestión de horas, la comunidad empezó a enterarse de la verdad. El pueblo de Valle Verde, que durante tanto tiempo había admirado a su alcalde como una figura de autoridad intocable, empezó a ver lo que realmente era, un hombre corrupto y deshonesto. La gente comenzó a hablar, a exigir explicaciones. Las protestas no tardaron en llegar. Al día siguiente, cuando el alcalde trató de calmar la situación en el ayuntamiento, las protestas ya se habían extendido por todo el pueblo. Vecinos de toda la comunidad se agruparon en la plaza principal, coreando frases como «Fuera Pérez» y «No al racismo ni a la corrupción». Mientras tanto, en el ayuntamiento, las investigaciones sobre el alcalde continuaban, y la policía local comenzó a registrar sus oficinas. Pero el golpe más fuerte llegó cuando los medios de comunicación locales sacaron a la luz una grabación confidencial, un audio en el que Guillermo Pérez hablaba con uno de sus asociados sobre el trato que debía dar a los inmigrantes que llegaban al pueblo. La grabación era explícita y cruel, y contenía comentarios racistas y despectivos, mucho peores que los que había dirigido a Daniel. Esa fue la estocada final. Las autoridades judiciales, ante la presión pública, no tuvieron más opción que iniciar una investigación formal. Los cargos por corrupción fueron solo el inicio. El trato discriminatorio hacia los nuevos habitantes de Valle Verde también fue parte de la acusación. La vida política de Guillermo Pérez terminó en un abrir y cerrar de ojos. Semanas después de todo el revuelo, Daniel estaba sentado en el aula de su escuela, observando la pizarra mientras la maestra explicaba la lección del día. Los compañeros de clase que antes lo miraban con desconfianza ahora lo trataban con más amabilidad. Algunos incluso se acercaban para hablarle de forma más natural. La madre de Daniel, que había estado luchando por la inclusión de su hijo en la comunidad, también comenzó a recibir muestras de apoyo de otras familias. Incluso algunos de los residentes más escépticos y conservadores del pueblo comenzaron a reconocer el valor de la diversidad y a entender que todos, sin importar el color de su piel, tenían el mismo derecho a ser parte de Valle Verde. El cambio no fue instantáneo, pero comenzó a gestarse. El racismo y la discriminación no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la caída del alcalde fue un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Incluso aquellos que se creen intocables pueden ser alcanzados por la justicia, de una forma o de otra. La historia de Daniel se convirtió en una inspiración para muchos en Valle Verde. No solo por su coraje al enfrentar los insultos y el desprecio, sino porque, al final, fue su presencia, su integridad y su dignidad lo que cambió el curso de la historia de su pueblo. Y el karma, tan a menudo malinterpretado como algo místico e incierto, les dio una lección clara: la verdad siempre encuentra su camino, y el mal nunca queda impune. Cuando todo terminó, el pequeño Daniel ya no era solo un niño que intentaba adaptarse a su entorno. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de cambio y, sobre todo, de esperanza para un pueblo que había aprendido, a duras penas, que no hay lugar para el odio ni la ignorancia cuando se lucha por la justicia. El karma, en su forma más pura, había hecho su trabajo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar,
no te pierdas la próxima que recomiendo aquí. Es otra mirada importante para entender y cambiar el racismo. Haz clic ahora y sigamos hablando de lo que importa.